LDM. ¿Tienen ya preparadas sus vacaciones? ¿Son ustedes de quienes prefieren alquilar un apartamento? Yo no sé si esta es la idea que tiene Carmen Edrosa de los Abogados a la hora de preparar las vacaciones, pero esto del alquiler creo que es en torno a un 6,5% de los españoles optan por el alquiler vacacional, con lo cual de lo que vamos a hablar hoy es muy interesante. Exactamente, la vivienda vacacional y el alquiler de las viviendas vacacionales. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Porque muchos lo que solemos hacer es entrar en esas webs, ver alojamientos en la playa y demás y quedar directamente con el paisano, hacer el ingreso en la cuenta. Ya empezamos mal. Todo mal, según me lo estás explicando. En realidad siempre utilizamos los abogados y la gente que estamos en el mundo del derecho un aforismo que lo que no está escrito, lo que no está ahí, no está en el mundo, ¿no? Nosotros decimos lo que no está en los autos no está en el mundo. Hay que hacer un contrato. Todo lo que sea verbal, telefónico, ofrece muy pocas garantías. Esa práctica habitual que se hace a través de páginas web, una llamada telefónica, nos puede dar muchos problemas a la larga. Pero aún así, si hay gente que se aventura a contratar una vivienda vacacional por esos medios, al menos tendría que tomar algunas precauciones, como son, pues, no lo sé, que el propietario le remita su DNI, aunque solo sea por fax, comprobar que la vivienda que se alquila efectivamente es de él. Esto se puede comprobar con un recibo del IBI o una nota simple del registro de la propiedad. Cuando se hace una transferencia, comprobar que la cuenta coincida con el propietario, que es el mismo titular. Siempre un mínimo de garantías que al menos sepamos a quién le estamos haciendo la transferencia, y desde luego lo que no se debe hacer nunca es pagar el importe íntegro, porque nos arriesgamos a que luego pues pueda pasar algo. El apartamento además no puede no tener o cumplir las expectativas que nosotros estábamos esperando. Mucha gente, bueno, si alquilan boca a boca no habría ningún problema, pero si no lo conocemos también es muy interesante utilizar, que es muy fácil, el Google Maps, que ahí veríamos que los problemas que surgen muchas veces cuando dicen el apartamento está muy cerca de la playa y luego no es, pues es una técnica sencilla de utilizar. Pero en realidad lo que tendríamos que hacer siempre es recurrir al contrato, que queden delimitadas todas las partes del contrato, lo que ese apartamento va a tener, lo que vamos a disfrutar, lo que tenemos que pagar, que quede concreto, y sobre todo lo más importante es hacer un inventario. Eso es primordial cuando vamos a alquilar. Esto me recuerda mucho a cuando uno va a alquilar una casa o difiere el contrato de lo que podíamos denominar un contrato de vivienda habitual. En ambos casos estamos hablando de arrendatarios, uso y disfrute de una vivienda, de una finca urbana a cambio de precio. Lo que sucede es que la vivienda vacacional tiene unos requisitos y está reglamentada específicamente, pero lo esencial o la diferencia esencial radica en el destino que se va a dar primordial a la vivienda. Un alquiler de vivienda normal, el destino primordial es satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario, mientras que una vivienda vacacional lo que satisface es una necesidad temporal, un periodo que puede ser vacacional, un fin de semana, una Semana Santa. Esa es la diferencia esencial. Y luego, pues que está normativamente, la vivienda vacacional está regulada. De hecho, acaba de modificarse ahora, el pasado día 23, el Congreso de los Diputados ha dado ya luz verde a un proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de vivienda para este tipo. Entonces, aparte de modificarse todo lo que es la ley de siempre de arrendamientos urbanos, que hay varias modificaciones, lo que sí que hace es excluir esta vivienda vacacional de la normativa estatal, y a partir de este momento va a quedar regulada exclusivamente por la normativa sectorial, por las comunidades autónomas, lo que, bueno, es una normativa más intervencionista, más restrictiva y con mayores exigencias. Esto lo venían reclamando los hoteleros porque decían que, bueno, que los particulares estaban entrando haciéndoles competencia desleal. Y a partir de este momento va a quedar regulado por las comunidades autónomas. Por cierto, que todos aquellos que tengan una vivienda de segundo uso que utilicen habitualmente de vivienda vacacional o que pongan en el mercado de alquiler tienen que estar ahora muy atentos, porque también cambia el tema de pagar, que sí, eso es importante. Pero hablemos a la hora de alquilar. ¿Hay alguna cláusula en la que tengamos que fijarnos especialmente a la hora de elaborar ese contrato? Por ejemplo, se me ocurre en el caso de que haya una gran avería y nos quedemos sin vacaciones porque resulta que se ha caído el techo del salón. En realidad, con esta nueva normativa siempre lo que aparece, vamos, todas las comunidades autónomas que ya tienen reguladas las viviendas vacacionales, sí que ponen la exigencia de que el propietario tenga un seguro del hogar y un seguro de responsabilidad civil frente a terceros por daños tanto materiales como personales.
pero hay que tener en cuenta que el inquilino o el arrendatario, los daños que él ocasione, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, por su culpa o negligencia, los va a pagar él. Claro, lógicamente, si se le cae una pared, pues porque está mal el edificio y tal, los daños que le ocasionen estará asegurado y se lo pagará el propietario. Pero lo que de todas las maneras siempre tiene que tener en cuenta un inquilino cuando va a salir y va a ocupar una vivienda vacacional es que si deja un móvil o un iPhone o un iPad y se lo roban porque entran a robar, aunque el propietario tenga ese seguro de robo, no le va a cubrir porque esos bienes no son del propietario, que es el que asegura el robo, son de él. Entonces, salvo que él haya, que sí que los hay, un seguro que ya cada vez lo están usando más, los arrendatarios cuando utilizan este tipo de viviendas vacacionales hacen su propia póliza para asegurar todo tipo de contingencias, que llegan a la vivienda y no cumplen las expectativas, que han dado un dinero y luego no se lo quieren devolver o ha habido un robo. Todo este tipo de cosas lo pueden asegurar ellos particularmente también. Has dicho el caso de los robos, algo que suele ocurrir desgraciadamente mucho y desde que ha empezado la crisis es desgraciadamente muy habitual. Si entran a robar, es decir, nosotros tenemos que ser cuidadosos con lo que nosotros dejamos. Esto pasa casi parecido a lo que pasa en un hotel, ¿no? Lo que pasa en un hotel. El hotel dispone normalmente de caja fuerte y además te suele poner una cantidad que es de la que se responsabiliza. Además le tienes que decir que has hecho ese servicio. En un apartamento, en una vivienda vacacional, el propietario desconoce los muebles tuyos, lo que vas a meter, los objetos tuyos, entonces no puede asegurar unas propiedades que no son suyas, con lo cual cada uno se responsabiliza. Bueno, pues es lo mismo que si alquilas un vehículo y llevas dentro una cazadora, pues si lo roban, pues la has perdido, salvo, pero vuelvo a insistir que existe esa posibilidad, que el propio arrendatario se asegure las vacaciones de cualquier contingencia que le pueda pasar y haga su propia póliza, que también existe. ¿Qué pasa si el apartamento no cumple con las expectativas? ¿Tenemos posibilidad de reclamar ante alguien y ante quién? Sí. Con la nueva normativa, si estamos hablando de vivienda que ya está registrada en una comunidad que tiene regulación para esto, existirían unas hojas de reclamaciones para asegurar pues eso, que no cumple las expectativas o que esta vivienda. Pero si incluso llegásemos al extremo de que había engaño, un engaño manifiesto, nos han estafado, lo primero que habría que hacer sería poner una denuncia en la comisaría de policía o puesto de la Guardia Civil más cercano. Y por último, si hubiéramos sufrido daños y perjuicios como consecuencia de todo esto que nos ha pasado al acudir a una vivienda de este tipo, al final tendríamos que acudir a la vía judicial para pedir el resarcimiento por daños y perjuicios, un procedimiento judicial. Pues mucho cuidadín a la hora de preparar sus vacaciones, que a veces pecamos de inocentes y nos quedamos sin ellas. Carmen, muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden, más información en www.edrosabogados.es. Nos vemos otro día. De acuerdo. ¿Vale?